El Salvador. Durante meses su nombre estuvo activo en una lista que la mayoría de la gente nunca llega a ver, con bandera roja internacional, con función de gatillero dentro de la MS-13, entre los más buscados por nuestras autoridades. Hasta que el hombre que la Mara Salvatrucha conocía como Abejita cayó, y la forma en que lo agarraron lo cambia todo. Su nombre real es Wilber Vladimir Sánchez Chavarría. Para las autoridades, un presunto pandillero de la Mara Salvatrucha. Para la estructura, el gatillero. Y para la gente del barrio donde alguna vez anduvo, una cara que un día simplemente dejó de estar. Sin aviso, sin explicación, como desaparece la gente en esos barrios, sin que nadie pregunte nada. Porque todo el mundo sabe que hay preguntas que es mejor no hacerse. Pero, ¿cómo logra un hombre señalado como gatillero de la MS-13, con bandera roja activa, vivir tranquilo en otro país durante un tiempo sin que nadie lo tocara? Esa es la pregunta que cambia por completo la lectura de esta captura. Y la respuesta tiene que ver con algo que la mayoría de la gente no termina de entender. Si usted es de los que quiere saber cómo caen de verdad los más buscados de este país, no solo el titular, sino todo lo que nadie termina de contar, suscríbase ahora mismo a este canal y active la campana. Porque lo que viene en este video todavía no se lo he dicho, y cuando se lo diga, le va a cambiar la lectura de todo este caso. Lo capturaron al llegar a El Salvador en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos. De esos vuelos que llegan casi cada semana a nuestro país. Cargados de paisanos que vuelven después de meses o de años afuera con las manos vacías. Gente que se fue buscando algo mejor, que mandó remesa cada quincena, que un día lo agarró la migra y ya no hubo forma de quedarse. El último lugar donde uno imaginaría atrapar a un hombre con bandera roja internacional activa. Y ahí fue, en esa fila, con ese documento en la mano. Y aquí viene el primer dato que pocos se ponen a pensar. Estados Unidos no es un destino cualquiera para alguien con el perfil de Abejita. La Mara Salvatrucha tiene presencia en varias ciudades de ese país desde hace décadas. Los mismos códigos, los mismos contactos, la misma lógica de estructura. Un hombre que sale del país sabiendo que allá hay red conocida, no está huyendo hacia lo desconocido, está replegándose hacia un terreno donde puede moverse sin levantar sospechas, donde una cara salvadoreña más entre miles no llama la atención de nadie. Eso fue lo que buscó Abejita cuando se fue. Y durante un tiempo, esa apuesta le funcionó. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué hizo exactamente este hombre para terminar entre los más buscados con bandera roja internacional? Porque esa alerta no se activa por cualquier cosa. No se activa por estar en la pandilla de la esquina. No se activa por cobrar una cuota en una sola colonia. Se activa cuando el historial de alguien llega a un punto donde las autoridades deciden que ese nombre tiene que estar marcado en cualquier parte del mundo donde aparezca. Vamos a lo que dicen las autoridades sobre su perfil. Y conviene decirlo despacio, porque cada pieza cuenta una parte de la historia. Gatillero de la MS-13. Bandera roja internacional. Agrupaciones ilícitas. Extorsión. Fíjese en esa lista, porque hay algo en ella que quiero que se guarde. Cuando el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, anunció los cargos formales, en esa lista no aparece ningún hecho de sangre, aparece la extorsión, aparecen las agrupaciones ilícitas, pero el cargo que uno esperaría ver junto a la palabra gatillero no está en lo que se ha hecho público hasta ahora. Esa diferencia importa, y se la voy a explicar. Pero antes, hay algo que quiero que entienda bien. Antes de abrir ese expediente, hay una faceta de cómo vivían las comunidades bajo esa estructura que los números no alcanzan a explicar solos. La que de verdad marcó a la gente común, la extorsión. No es un cargo frío de expediente. En las colonias donde operaba la MS-13, casi nadie se salvaba de pagar. El dueño de la tienda, el del microbús, la señora que vendía pupusas en la esquina, el que tenía un tallercito de mecánica, el que repartía agua, todos entregaban una cuota semana tras semana. La renta, le decían, como si fuera algo normal, como si fuera parte del costo de vivir en ese barrio. El que se atrasaba, lo pagaba caro. El que decía que no podía, también. Era un sistema perfectamente aceitado. Funcionaba porque todo el mundo sabía lo que pasaba cuando alguien se ponía difícil. La estructura sabía quién tenía negocio, quién había recibido remesa ese mes, a quién le había ido bien en la semana, y cobraba en consecuencia. Familias enteras cerraron sus negocios y se fueron del país, no porque no tuvieran clientes, sino porque ya no alcanzaba para pagar la cuota y para poner comida en la mesa al mismo tiempo. Otras se quedaron atrapadas, con el miedo metido en el cuerpo, como si fuera parte de la rutina.
Imagínese a la señora que tiene su tiendita en esa colonia, la que abre desde las 6 de la mañana, la que conoce a todo el barrio de nombre, la que le fía al que necesita. Esa señora, durante años, aprendió a tener lista la cuota antes de que llegaran a pedírsela, no porque quisiera, sino porque había visto lo que le pasaba al negocio del que no la tenía. Había escuchado lo que le había pasado a la familia de la otra cuadra cuando dijeron que esa semana no podían. Y aprendió, como aprende todo el mundo en esas colonias, que el costo de no pagar siempre era más alto que el costo de pagar. Así que pagaba, semana tras semana, sacando de lo que le quedaba después del producto, después de la luz, después de ver si alcanzaba para la comida de los suyos. Eso es lo que le quitaba la extorsión a esa señora. No solo el dinero, le quitaba la posibilidad de decidir qué hacía con lo que ganaba. Y había semanas en que no alcanzaba para las dos cosas, para pagar la cuota y para llenar la olla. En esas semanas, esa señora tenía que elegir. Siempre elegía pagar la cuota, porque la otra opción no era realmente una opción. Ahora bien, hay una palabra que el ministro Villatoro usó al anunciar esta captura. No dijo pandillero, dijo terrorista. Seguimos cazando a los terroristas que han huido del país, fueron sus palabras exactas. Y eso tiene un peso legal muy concreto. La MS-13 está designada oficialmente como organización terrorista por El Salvador, por Estados Unidos y por Canadá. Desde esa designación, pertenecer a la estructura no se procesa como un delito ordinario, se procesa como terrorismo. Y eso le cambia el marco a todo lo que sigue para Wilber Vladimir Sánchez Chavarría. Pero hay algo que apareció desde el primer momento en los reportes sobre esta captura y que mucha gente pasa por alto. Le decían abejita. ¿Qué significa realmente ese apodo dentro de la MS-13? En el lenguaje interno de la Mara Salvatrucha, el apodo no es un sobrenombre de cariño, es una marca que la estructura pone según lo que uno hace, según el lugar que ocupa dentro de la maquinaria. Y el lugar que las autoridades le atribuyen a Wilber Vladimir Sánchez Chavarría es el de gatillero. No el que vigila, no el que cobra. El gatillero es la pieza que la clica reserva para cuando ya se tomó la decisión más grave. La que no tiene vuelta atrás. Cuando ya alguien arriba en la cadena dijo que sí. Cuando ya se decidió que alguien no va a amanecer. Ese es el que llaman. Que a ese hombre le dijeran, abejita dice algo sobre cómo entiende la estructura, lo que él hacía. Una abeja no llama la atención mientras vuela, pasa desapercibida, nadie la sigue con los ojos. Pero cuando actúa, actúa en nombre de la colmena, no por cuenta propia. La colmena decide. La abeja ejecuta, y en una estructura como la MS-13, eso tiene un significado muy concreto que la gente del barrio entendía sin que nadie tuviera que explicárselo. Que las autoridades lo señalen como gatillero significa que lo ubican en el núcleo de la operación, no en los márgenes. No como colaborador ocasional, con un rol reconocido dentro de una de las organizaciones designadas terroristas más peligrosas del hemisferio. Por eso la bandera roja, por eso el nombre entre los más buscados, por eso la alerta que no se apagó mientras él vivía afuera convencido de que ya nadie lo tenía en la mira. Y para entender por qué esta captura importa tanto, hay que entender de dónde viene la estructura a la que pertenece, porque la Mara Salvatrucha no nació en El Salvador. Nació en las calles de Los Ángeles entre jóvenes salvadoreños que habían huido de la guerra civil en los años 80. Gente que llegó a una ciudad que no los esperaba, que se metió a sobrevivir como pudo y que en ese proceso fue encontrando en la pandilla lo que el barrio no le daba. Cuando Estados Unidos empezó a deportar en masa a esos pandilleros durante los años 90, la estructura aterrizó en un país que apenas salía de un conflicto armado. Con instituciones débiles, con barrios enteros sin oportunidades, con jóvenes que no tenían para dónde mirar, terreno fértil. La estructura echó raíces con una velocidad que a nadie le dio tiempo de calcular. Para cuando las colonias salvadoreñas entendieron lo que estaba creciendo en sus esquinas, la maquinaria ya estaba montada. La clica era la unidad de base, la célula que controlaba un territorio concreto, un barrio, una colonia, una cuadra. Por encima de las clicas había estructuras más amplias que agrupaban varias células bajo una misma dirección. Y por encima de todo eso estaba la cúpula, la que dictaba las órdenes que bajaban por toda la cadena. Una orden que sale de arriba baja, clica por clica, hasta llegar al que tiene que ejecutarla. Y el gatillero es el último eslabón de esa cadena. El que recibe la orden cuando ya no hay marcha atrás. Dentro de ese esquema, alguien señalado como gatillero tiene recorrido dentro de la estructura, tiene confianza ganada, tiene un lugar que la clica no le da a cualquiera. Ese lugar no se hereda ni se compra, se gana con tiempo,
con demostrar que uno hace lo que se le pide sin preguntar y sin dudar. Y ese camino tiene su propio costo, que Wilber Vladimir Sánchez Chavarría recorrió. Pero para entender por qué esta captura cierra algo importante, hay que entender de qué se estaba escapando Abejita. Porque no se fue del país por casualidad, se fue porque en El Salvador algo cambió de un día para otro. Y ese cambio lo obligó a calcular si quedarse seguía siendo una opción. Cuando las autoridades salvadoreñas salieron a desmantelar las estructuras con una fuerza que no se había visto antes, algo pasó dentro de la MS-13 que no tiene mucho precedente. Las clicas empezaron a caer una tras otra. Los que durante años se habían creído intocables en su propio territorio, amanecieron un día con la policía tocando puertas en todo el barrio. Los líderes históricos terminaron tras las rejas. Las casas de seguridad quedaron vacías. Y la estructura que durante décadas cobró renta con total impunidad, en colonias donde el Estado casi no llegaba, empezó a perder el piso que creía que era suyo para siempre. Los que podían irse, se fueron. Algunos cruzaron a Guatemala, otros llegaron hasta México. Otros apostaron a llegar a Estados Unidos, convencidos de que tan lejos nadie los iba a buscar de verdad, y Abejita apostó a lo mismo. Agarró camino, dejó atrás el barrio, el apodo, la estructura, todo lo visible, y se metió en una ciudad grande del norte creyendo que ahí podía desaparecer entre la gente. Imagínese esos primeros meses afuera, la sensación de que por fin nadie lo mira con ese radar que uno desarrolla cuando sabe que el sistema lo tiene en la mira, conseguir trabajo en lo que hubiera, de los que no hacen muchas preguntas, aprender las rutas, los horarios, los lugares donde conviene estar y los que conviene evitar, construir una rutina, una vida sin apellido, sin historia visible, pero una vida al fin, y en algún momento, después de meses de esa rutina, quizás después de más de un año, llegó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. La sensación de que quizás ya había pasado lo peor, de que quizás el sistema tenía demasiados casos encima como para seguir pendiente del suyo, de que quizás el tiempo estaba trabajando a su favor. Ese fue el error más caro que cometió. Porque mientras él construía esa ilusión de libertad en otro país, la bandera roja seguía activa, no se archivó, no se venció, no esperaba que alguien saliera a buscarlo todos los días. Solo esperaba, con la paciencia que tienen los sistemas que no se cansan, el momento en que su nombre volviera a cruzar por el lugar correcto. Y ese momento llegó cuando el sistema migratorio de Estados Unidos lo encontró, no por la bandera roja, lo encontró por lo mismo que encuentra a miles de paisanos cada mes, por estar sin papeles, por ser indocumentado, un control, un trámite, una detención rutinaria. Y de repente, Abejita estaba en una lista, la lista de los que van a ser deportados a El Salvador. Ahora imagínese lo que pasa por la cabeza de un hombre en ese momento. Ya sabe que lo van a mandar de vuelta, ya sabe que no puede evitarlo, y empieza a calcular. ¿Lo estarán esperando? ¿Sabrán que viene? ¿O va a pasar como uno más entre los cientos que regresan en ese mismo vuelo, sin que nadie lo distinga del resto? Quizás calculó que mezclarse entre los deportados era más seguro que intentar cruzar de otra forma. Quizás pensó que en medio de tanta gente, su nombre iba a pasar sin prender ninguna alarma. Quizás se convenció de que la bandera roja era solo un papel que alguien había llenado tiempo atrás y que ya nadie recordaba. Se equivocó en cada uno de esos cálculos. Ese vuelo llegó al aeropuerto de El Salvador como llegan todos los vuelos de deportados. Con gente cansada después de horas en el aire, con maletas amarradas con cincho, con hombres y mujeres que vuelven después de años afuera pensando en cómo van a explicarle a su familia que el sueño no salió como esperaban, pensando en si todavía habrá alguien esperándolos, pensando en qué van a hacer mañana. Esa es la gente que venía en ese vuelo, gente honrada, gente que se fue buscando algo mejor y que el sistema de allá les cerró esa puerta. Y en algún asiento de ese mismo avión, con el mismo cansancio, con el mismo documento en la mano, iba Wilber Vladimir Sánchez Chavarría, sin que nadie a su alrededor supiera quién era realmente, sin que nadie pudiera distinguirlo del resto. Pero cuando esa fila avanzó hacia el control migratorio, cuando su nombre entró al sistema, la bandera roja que llevaba tiempo esperando, por fin encontró lo que buscaba. En cuestión de segundos, Abejita dejó de ser un pasajero más. La Policía Nacional Civil ya estaba ahí, ya sabía a quién esperar. No hizo falta persecución, no hizo falta forcejeo, solo la confirmación de lo que el sistema ya tenía marcado desde antes de que él se subiera a ese avión. Así cayó Abejita, en el momento más ordinario que existe, en una fila, con un documento en la mano, creyendo hasta ese segundo que iba a pasar. Piense en lo que representa eso,
un hombre señalado como gatillero de la MS-13, que durante un tiempo vivió afuera, convencido de que ya nadie lo tenía en la mira, que vio desde lejos cómo la estructura caía pedazo por pedazo en El Salvador, que calculó que un vuelo de deportados era la movida más segura que podía hacer, y que terminó esposado antes de salir del aeropuerto, en el único momento y lugar donde no podía hacer absolutamente nada. Pero la parte que más pesa llega ahora, cuando uno se pregunta qué le espera a Abejita de aquí en adelante, porque su perfil lo coloca en una posición que no tiene mucho margen. En El Salvador, desde que la MS-13 fue designada organización terrorista, pertenecer a la estructura ya no se procesa como un delito ordinario. La sola pertenencia, sin necesidad de probar un hecho específico de sangre, ya conlleva años de prisión. Y cuando a eso se le suman los cargos de agrupaciones ilícitas y extorsión que anunció el ministro Villatoro, el peso legal que enfrenta Wilber Vladimir Sánchez Chavarría es considerable. Si este tipo de casos lo mantiene pegado a la pantalla, suscríbase a este canal y active la campana, porque todavía falta la parte que de verdad le cambia la lectura de todo lo que acaba de escuchar. Volvamos a la pregunta que le dejé guardada desde el principio. Las autoridades señalan a este hombre como gatillero. Esa es la palabra, gatillero. Y uno escucha eso y espera que los cargos vayan en esa misma dirección. Pero cuando el ministro habló, lo que dijo fue agrupaciones ilícitas y extorsión, sin ningún hecho de sangre mencionado. ¿Cómo se explica eso? El apodo lo pone la clica, el cargo lo sostiene el fiscal, con lo que puede probar frente a un juez. Y esas son dos cosas que viven en mundos distintos. Lo que se sabe dentro de una estructura criminal, lo que se dice en la calle, el lugar que alguien ocupa en la maquinaria, todo eso tiene su propio peso y su propia verdad. Pero un tribunal no condena apodos, condena hechos. Y para condenar un hecho hace falta probarlo con evidencia que se sostenga, que aguante las preguntas, que no se caiga. Lo que la Fiscalía tiene para sostener hoy son las agrupaciones ilícitas y la extorsión. Eso no quiere decir que el apodo sea mentira. Quiere decir que la justicia trabaja con sus propias reglas, a su propio ritmo, y lo que la investigación siga encontrando puede cambiar el expediente. Pero hoy, con lo que está confirmado, los cargos son esos. Y no son menores. Agrupaciones ilícitas bajo el marco de una organización designada terrorista, más extorsión en un país donde los tribunales han procesado a integrantes de la MS-13 en macroprocesos con condenas que suman cientos de años. Esa es la dirección que toma el caso de Wilber Vladimir Sánchez Chavarría. Ahora bien, Abejita no cayó solo este año, y esto importa porque dice algo sobre cómo está funcionando el sistema. En marzo, Carlos Salvador Miranda Campos, alias El Flaco, de la pandilla 18 Revolucionarios, cayó en Tapachula, México, gracias a coordinación entre autoridades salvadoreñas y mexicanas. En abril, Elvis Saúl Flores Sánchez, de la MS-13, fue detenido primero por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos en Los Ángeles y después deportado a El Salvador. Más de 30 delincuentes salvadoreños han sido ubicados en el exterior desde que empezó esta cacería. Todos fugitivos, todos convencidos en algún momento de que afuera era diferente, todos calculando que la distancia los protegía para siempre. El ministro Villatoro lo dijo claro cuando anunció la captura de Abejita. Seguimos cazando a los terroristas que han huido del país. Y esa frase no es para el comunicado interno, es un mensaje directo para los que siguen afuera calculando cuándo y cómo regresar. Porque si Abejita creyó que mezclarse entre los deportados era la movida más segura y cayó en el primer control, ¿qué les dice eso a los demás que siguen haciendo el mismo cálculo? ¿Y cómo se recibe una captura así en las colonias donde Abejita alguna vez operó? Con una mezcla que es difícil de explicar para quien no vivió bajo ese peso. Por un lado, alivio. Saber que ese nombre ya no está suelto, que ese perfil ya está bajo custodia, cambia algo en el ánimo de la gente que sí vivió con esa sombra encima. No es una celebración que uno hace en voz alta. Es algo más callado que eso. La señora de la tienda que esa semana se queda con el dinero completo. El cipote que puede caminar por la esquina sin calcular qué cara poner. La madre que duerme diferente esa noche sin saber muy bien explicar por qué. Por otro lado, la memoria. Porque cada captura de alguien con ese perfil remueve algo que mucha gente preferiría dejar bien enterrado. Los años en que la cuota llegaba a cobrar puntual, sin importar si había plata o no. Los vecinos que un día agarraron lo poco que tenían y se fueron sin decirle a nadie a dónde. Porque quedarse ya no era una opción que podían sostener. Los negocios que cerraron no porque no hubiera clientes, sino porque ya no alcanzaba para las dos cosas.
Los nombres que uno pronunciaba bajando la voz, casi sin mover los labios, para que los niños no escucharan. Todo eso está guardado en la gente. No desaparece con una captura. Pero la captura sí dice algo que durante años no se podía decir con certeza. Que no hay distancia suficiente. Que no hay vuelo suficientemente lleno. Que no hay fila de pasajeros lo bastante larga para esconder un nombre que el sistema tiene marcado y que sabe esperar sin cansarse. La caída de Abejita no borra ese pasado, pero para muchos representa algo concreto, que el sistema tiene memoria, que el que se fue creyendo que afuera todo era diferente, descubrió que la bandera roja viajó con él sin que lo supiera, y que la cuenta, tarde o temprano, llega. Más allá de su caso individual, hay una pregunta que a mí no me deja tranquilo. ¿Qué mensaje deja esta captura para los que todavía siguen afuera? El caso de Abejita demuestra algo que las autoridades vienen repitiendo desde que empezó esta cacería. La bandera roja no caduca, porque el fugitivo crea que ya pasó suficiente tiempo. No importa cuántos meses hayan pasado, no importa qué tan lejos, no importa si viene mezclado entre cientos de pasajeros, si el nombre está marcado y el sistema está activo, el momento de la captura no depende del fugitivo. Depende de cuándo tiene que aparecer. ¿Cuántos como Abejita siguen afuera todavía? ¿En alguna ciudad del norte? ¿En algún cantón de México? ¿En algún barrio de Guatemala? Calculando su regreso. Convencidos de que la distancia los protege. Esa es la pregunta que las autoridades intentan responder vuelo por vuelo, control migratorio por control migratorio, deportación por deportación. Wilber Vladimir Sánchez Chavarría creyó que la fila de deportados lo hacía invisible. Creyó que mezclarse entre los demás pasajeros era el camino más seguro para volver. Creyó que el sistema no lo iba a estar esperando exactamente ahí. Se equivocó en cada cálculo. Hoy está bajo custodia, con bandera roja que por fin dio resultado, con cargos formales por agrupaciones ilícitas y extorsión, según lo anunció el ministro Gustavo Villatoro, con un proceso judicial que apenas empieza, y que lo que logre probar está por verse. Eso hay que decirlo con la misma claridad con que se cuenta todo lo demás, porque en este canal no le vendemos lo que no está confirmado. La MS-13 pierde un gatillero. La bandera roja demuestra que funciona. Y los que siguen afuera calculando su regreso, reciben el mensaje más claro que existe. No hay vuelo suficientemente lleno. No hay fila suficientemente larga. No hay distancia que alcance. Si el nombre está marcado, el sistema sabe esperar. Y le dejo la pregunta con la que quiero que se quede. Porque quiero leerla en los comentarios de verdad, no una de relleno. Si Abejita creyó que un vuelo de deportados era la forma más segura de volver sin ser visto, ¿cuántos más, con bandera roja activa, siguen afuera todavía, convencidos de que el tiempo ya borró su nombre de las listas? Suscríbase al canal, active la campana y dígamelo aquí abajo, porque en El Salvador la cacería sigue, y cada semana caen nombres que llevaban tiempo creyéndose invisibles. Nos vemos en el próximo.